El presente video está relacionado con las obligaciones complejas e indivisibles. Empezaremos dando una definición sobre lo que es una obligación. Es el vínculo jurídico entre dos partes en la cual una queda ligada a la otra para dar a hacer o no hacer. La complejidad de los elementos de la obligación puede depender tanto del elemento subjetivo como del objetivo. Las distinciones que se examina adquieren importancia cuando se trata del cumplimiento y de la extinción de la relación obligatoria. La obligación con pluralidad de objetos, también llamadas de objeto plural o objetivamente complejas, son el vínculo jurídico que en virtud de la cual la persona llamada deudor está obligado a dar otra llamada al acreedor. Una cosa a realizar un hecho positivo o negativo. Estas obligaciones tienen las siguientes características: obligaciones de objeto, conjunto obligaciones de objetos disyunto, obligaciones facultativas y obligaciones alternativas. Obligaciones de objeto conjunto. Este tipo de obligaciones comprende dos o más prestaciones y todas ellas integran la prestación del acreedor. El deudor debe cumplir con todas las prestaciones. Obligaciones de objeto disyunto. Son obligaciones que también poseen dos o más prestaciones, pero en este caso el deudor logra liberarse cumpliendo con una sola de ellas. Obligaciones alternativas. Está citado en el artículo 416 del Código Civil Boliviano. Son aquellas en las que el deudor puede optar entre varias prestaciones o modalidades para el cumplimiento de la misma. Obligaciones facultativas. Es que la obligación en la cual el deudor solo tiene una prestación principal, pero puede pagar con un accesorio. Obligaciones con pluralidad de sujetos. Corresponden a varios acreedores o pesan sobre varios deudores. Mancomunidad simple. La mancomunidad simple dependerá de la cantidad de deudores acreedores que existen en el cumplimiento de la prestación. Es exigible de una forma independiente de los otros que forman parte de la obligación. Está citado en el artículo 427-428 del Código Civil Boliviano. Solidaridad. Es aquella obligación que por voluntad de las partes o de la ley cualquiera de los acreedores puede exigir y cualquiera de los deudores se le puede ser exigido. La solidaridad legal previene de la responsabilidad contractual, civil, extracontractual, poner las normas de carácter tributario. Solidaridad activa. Son las obligaciones solidarias en las que la pluralidad de sujetos aparece en el lado activo de la relación jurídica. Es decir, hay dos más acreedores solidarios frente a un deudor. El pago hecho en favor de uno de los acreedores solidarios extingue la deuda totalmente. El acreedor que recibe el pago queda obligado respecto a los otros acreedores. Cualquier acreedor puede declarar extinguida la deuda. El deudor de varios acreedores solidarios se libera pagando a cualquiera de estos. Para el caso de muerte de algún acreedor solidario, dejando a más de un heredero. Solidaridad pasiva. Cuando la obligación resulta contraída por varios deudores, mediante el deudor solidario es responsable para con sus obligaciones, cuando existe la imposibilidad de cumplimiento original. Los no culpables tienen el derecho de exigir el pago. La muerte de un deudor solidario originó la división de la prestación entre sus herederos. Carácter general de la solidaridad. Unidad de objeto. Es activa cuando cualquier acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento total de la prestación. Es pasiva cuando el acreedor puede exigir de alguno de los deudores el pago interior. Mediante la pluralidad débil, la representación tácita
obligaciones indivisibles. Es indivisible cuando hay en ella pluralidad de los sujetos, acreedores, deudores o de ambos objetos a pagar. Es indivisible. Obligaciones indivisibles. El objeto es indivisible cuando existe pluralidad de sujetos acreedores, deudores o de ambos, y el objeto a pagar es indivisible. El pago solo puede ser por entero. Cada uno de los deudores está en la necesidad de cumplirlo por entero. Cada uno de los acreedores puede exigirlo en su totalidad. ¿Cuáles son las fuentes de la indivisibilidad? Son las siguientes. Por la voluntad de las partes. Cuando se celebra un acto o contrato, se estipula entre el acreedor y el deudor. La naturaleza del objeto. Se impide la división de la deuda. Surge de hecho y no tiene fin. La herencia puede ser testamentaria, cuando la obligación que tenía un sujeto pasivo a su fallecimiento se convierte en obligación con sujeto múltiple, que son los herederos. Semejanzas entre indivisibilidad y solidaridad. Existe pluralidad de deudores, acreedores o de ambos. El objeto de la obligación es unitario. Cada acreedor puede exigir la totalidad del objeto a cada deudor, y cada uno de estos está en la necesidad de cubrirlo por entero. Diferencias entre indivisibilidad y solidaridad. La indivisibilidad deriva de la naturaleza misma del objeto de prestación. No permite que los deudores realicen pagos parciales y termina además por pago de daños y perjuicios, solo cuando la obligación se incumple. Mientras que la solidaridad deriva de la forma en que se constituye la obligación. Se permite el pago parcial, llegado el caso, y termina además por voluntad del acreedor o por la ley. Obligaciones indivisibles, doctrina francesa. Reconocía que dos tipos de indivisibilidad, la natural o real y la convencional. Se atendió de manera exclusiva para el estudio a la naturaleza del objeto. Se aceptó la indivisión natural y la económica. Obligaciones de régimen legal. El Código Civil boliviano las introduce en el régimen de las obligaciones mancomunadas, con prestación divisible e indivisible en los artículos 429 al 432. Establece que las obligaciones indivisibles se regulan en todo lo que sea pertinente por las normas de las obligaciones solidarias, exceptuando algunos casos. Crítica a la indivisibilidad. La indivisibilidad accidental o convencional no debería existir, porque está destinada a complementar los insuficientes efectos de la solidaridad. Porque si ésta impidiera la división de la deuda entre los herederos del principal, no tendría ya razón de ser la indivisibilidad.